Hay expedientes que están perfectamente bien hechos e impecables y es mucho más fácil evaluarlos. Y hay expedientes que están muy mal hechos. ¿A qué me refiero con mal hechos? En teoría, ustedes tienen que elegir los productos más fuertes, si es que tienen más de 7 productos que presentar en su periodo de evaluación. Y mucha gente no elige los mejores. Entonces, por ejemplo, si ustedes eligen, o sea, y a nosotros como nos llega es obviamente marcados cuáles son los 7 expedientes que ustedes sugieren que nosotros evaluemos. ¿Sí? Y hay algunas ocasiones en donde hay productos muy buenos que no fueron elegidos y si el evaluador quiere, se puede meter a revisarlos, pero no tiene la obligación de hacerlo. Entonces, ustedes tienen que elegir muy bien esos 7, porque esos son los 7 que sí tenemos obligación de revisar. ¿Sí? Y hay veces, pues, que no se eligen los mejores y eso va en detrimento de ustedes. Y aunque ustedes apelaran, supongamos que, pues, efectivamente solo revisamos los 7 que ustedes eligieron, aunque ustedes apelaran, no va la comisión que redictamina, no va a revisar los que ustedes no eligieron. ¿Sí? Entonces es bien importante que elijan bien y elijan del mejor producto que ustedes tengan al peor producto. ¿Sí? Eso es bien importante y es una primera recomendación porque sí, pues mucha gente se queda o baja o sale inclusive del sistema por no elegir bien los productos. ¿Sí? Entonces, esa es una primera recomendación. Una segunda recomendación, yo sé que a lo mejor pues todo el mundo lo sabe, pero lo digo porque ocurre muchas veces, es no mientan en el expediente. Muchas veces hay gente que pone, por ejemplo, un producto, no sé, un artículo en una revista indizada, por ejemplo, y pone que es primer autor. Y cuando se ven los documentos probatorios, no es primer autor. O pone un capítulo que fue editado en algún libro y nos manda el documento probatorio que no corresponde, por ejemplo, a ese libro. Manda otro, como esperando, por ejemplo, que los evaluadores no se den cuenta, ¿no? O sea, efectivamente, les voy a contar, o sea, ¿qué es lo que vemos los evaluadores? Los evaluadores entramos y tenemos acceso a, primero, como una área que es como el resumen, en donde vienen los productos que ustedes están sugiriendo se evalúen. Tenemos la posibilidad de entrar a cada uno de los documentos probatorios y normalmente entramos y obviamente verificamos uno por uno que efectivamente coincida lo que estén diciendo. Entonces, muchas veces, pues los documentos probatorios no son, por un lado, y por otro lado, la información que los investigadores someten no es adecuada. O sea, por ejemplo, viene información de que son autores de correspondencia y no son, o primer autor y no son, y son el séptimo autor, y eso le quita mucho tiempo al evaluador, pero sí nos damos cuenta, o sea, porque sí los evaluadores nos metemos a ver minuciosamente, efectivamente, los documentos probatorios para estar muy, pues muy conscientes de lo que ustedes están sometiendo y que efectivamente corresponde, ¿no? Entonces, esa es otra cuestión que quería sugerirles. O sea, no mientan, porque además, o sea, cuando decías no mientan, los evaluadores se enojan mucho cuando les tratan de tomar el pelo. O sea, mucho, mucho, a tal grado que, por ejemplo, en este año hubo un investigador, de hecho, muy reconocido, de una universidad muy reconocida, que pues tergiversó la información de alguna publicación, de un libro, y de hecho lo sacaron del sistema. O sea, porque realmente con ese libro él quería ascender, estaba en nivel 2, quería ascender al nivel 3, pero fue tal la manipulación de la información y del expediente, cómo lo presentó, que se llevó a plenaria y decidimos que tenía que salir, ¿no? Entonces, bueno, eso sí se los pido, pues no mientan, o sea, más vale poner lo que hacen y lo que son y no tratar de engañar
al evaluador. ¿Sí? Bueno, eso es la segunda cuestión que quería compartirles. Luego hay dos cuestiones del expediente que creo yo son muy importantes que llenen bien. Hay un apartado en donde ustedes, que se llama como consideraciones, en donde ustedes tienen oportunidad de incluir lo que ustedes crean que es importante y lo que ustedes quieren, el mensaje que ustedes quieren mandarle a los evaluadores. Esto es bien importante. Por ejemplo, ahorita les voy a hablar de las partes que son importantes para la evaluación, pero ahí pueden ustedes hablar de estas 4 partes que les importa mucho a los evaluadores. En general, obviamente, en primer lugar, todo lo que tiene que ver con su producción científica y tecnológica. Ahí pueden resaltar a manera de resumen y a manera de síntesis. Por ejemplo, pueden decir, pues en este periodo yo logré publicar 3 artículos en autoría principal en revistas indizadas JCR1 o Scopus tal. O sea, ahí pueden como resumir muy rápidamente cuál es lo que ustedes consideran que es su mayor aportación en términos científicos y tecnológicos. Luego, muy importante ahora para esta nueva comisión que viene y que ha sido a lo mejor un énfasis muy grande es la formación en recursos humanos. Ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Para los SNIS 2 y los SNIS 3, o sea, para subir a SNI 2 y subir a SNI 3, es sumamente importante la dirección de tesis de posgrado. Por lo menos una. Es más, antes se pedía que tuvieran por lo menos un balance entre 2 y 3. Ahora, por reglamento, con que tengan una, basta. Entonces, sí es bien importante, Ale, si estás por ahí, comunicarle Sí, esto, por ejemplo, a Marisol, porque hay que ver cómo todos nuestros SNIs que tenemos en la universidad puedan tener acceso al menos a dirigir una tesis de posgrado. claro que Entonces, sí. vamos a tener que estirar la cobija por todos lados como para que todo el mundo tenga al menos una dirección de tesis. Yo sé que hay muchos investigadores de institutos pues que no tienen acceso a dirección de tesis y entonces esto sí va a ser bien importante porque si no se tiene, no va a haber forma de subir. ¿Ok? Eso es una condición sine qua non. Bueno, eso por un lado. Pero para los SNIS 1 para los SNIS 1 hay equivalencias. O sea, no es indispensable dirigir tesis, ni siquiera de licenciatura, con que se demuestre que se está colaborando en docencia y en formación de recursos humanos de alguna manera, es suficiente. Entonces, el segundo gran apartado que ustedes pueden poner en consideraciones tiene que ver con la formación de recursos humanos, ¿sí? Y eso es bien importante. Luego, 2 cuestiones que también importan mucho y que son importantes para el nivel 2 y el nivel 3. Es este reconocimiento y liderazgo. ¿Sí? Es muy importante ahí que ustedes, por ejemplo, incluyan si tienen invitaciones a ser conferencistas magistrales y de qué lugares, lo esbocen ahí muy claramente. Si son muy importante para subir al nivel 3, es todo este reconocimiento que ustedes tengan a nivel internacional. ¿Cuántas invitaciones han tenido para dar conferencias fuera de México? El reconocimiento internacional también de alguna manera se puede ver a través de las citas y esta es otra parte muy importante. Es un reverendo relajo la forma tan diferente como cada investigador presenta las citas. ¿Sí? Hay algunos que lo hacen de manera muy sistemática y exponen muy claramente cuántas citas hay tipo A, cuántas citas hay tipo B, el índice H, y es muy importante que se entreguen estos documentos probatorios. Hay algunos que lo hacen a través de sus bibliotecarios y entregan unos reportes que son muy claros y que es muy fácil nada más verlos.
Si no entregan un buen reporte de citas, lo que ocurre es una de dos cosas. O los evaluadores se meten a los sistemas, tanto al de Scopus como a Google Scholar, a checar efectivamente sus citas, si tienen tiempo, y eso algunas veces ayuda, porque pues ya tenemos mucha experiencia haciéndolo, entonces lo metemos rápido, entonces vemos cuáles son esas diferencias. O como no tienen la obligación de hacerlo los evaluadores, si ustedes hacen un mal reporte de citas, ni siquiera se los toman en cuenta. Y entonces no abona a su evaluación, ¿no? Entonces yo sí recomendaría que, pues, que hicieran este reporte de citas muy bien, sobre todo los que están interesados en subir al nivel 2 y al nivel 3, porque este reconocimiento internacional es muy importante y pues las citas es uno de los vehículos que se utilizan para poder pues justamente ver el impacto que están teniendo a nivel nacional e internacional. Para los que están en el nivel 2, el impacto nacional es importante. El reconocimiento a nivel pues nacional es muy importante. Los que quieren acceder al nivel 3, el reconocimiento a nivel internacional es el que más cuenta. Sí, entonces todo lo que puedan poner, por ejemplo, soy editor del Journal of Equity and Health o soy coeditor de tal revista, es súper importante que lo incluyan en esa parte de consideraciones. ¿Sí? Entonces, fíjense bien, lo que hace el evaluador es, obviamente, ver primero el expediente, tal y como viene, tal y como ustedes lo ponen. Vemos la producción científica, la producción tecnológica. La producción tecnológica normalmente no es evaluada por los evaluadores en la comisión, sino que hay otra comisión que evalúa la producción tecnológica y manda los resultados a los evaluadores. Entonces, los evaluadores toman en cuenta, pues no solo la producción científica, que sí es evaluada por ellos mismos, sino lo que viene recomendado por la Comisión de la Evaluación Tecnológica. Entonces, se suman esos dos y la verdad es que los productos de la evaluación tecnológica equivalen a los productos de la evaluación científica. Entonces, si ustedes tienen una evaluación tecnológica, hicieron algún tipo de invención, patente, programa, etcétera, etcétera, normalmente la equivalencia es 1:1. Y ahorita les digo más o menos cuántos productos válidos tienen que tener para que más o menos vean cómo es esta evaluación de equivalencias. Y luego, otra parte también bien importante es las tesis. Ahí es donde se le cae a muchos investigadores pues sus productos válidos. O sea, ¿qué necesitan introducir como documentos probatorios aquí? Y esto sí es bien importante. Necesitan no solo poner una portada de la tesis, ¿no? Sino que necesitan un acta que venga de la instancia correcta y correspondiente dentro de cada una de las universidades. Les voy a poner algunos ejemplos de documentos que no funcionan, o sea, no sirven y realmente no se toman en cuenta. Por ejemplo, si su director les dice, les firma una carta de que ustedes fueron directores de tesis de tal o cual persona, eso no cuenta. O sea, necesitamos el acta oficial de la instancia correspondiente en donde se verifique efectivamente y se conste que ustedes fueron directores. Además de una copia de, por ejemplo, la portada de la tesis. Si ustedes mandan una carta del director, del coordinador, no cuenta. ¿Sí? Entonces, eso es bien importante porque hay gente, por ejemplo, que se los juro, fue asesor de 25 tesis en el periodo. Graciela, perdón. Sí, Olga. Es que yo estuve ahora en las comisiones de revisión de los dictámenes y tuvimos muchas reuniones con el director del SNIT para explicarnos todo esto. Y justamente ahí me permito diferir un momentito porque las actas no tienen el rol
del tutor. O sea, en el acta te aparece presidente, vocales, etc. Entonces ahí el documento del acta del examen no clarifica si tú efectivamente tuviste un rol de tutor. Por ello, sí se estaban aceptando las constancias emitidas tanto por la dirección de las áreas como por las coordinaciones de los programas, donde sí se evidenciara que en esa tesis había sido el tutor, porque las portadas, o sea, el guiarnos por las portadas de las tesis, tampoco era un documento, digamos, fiable. Fue lo que nos dijeron. Sí, ahí voy. A ver, es que justamente o sea, todos los documentos probatorios que se pongan para cada una de las tesis tiene que ser suficiente como para que el evaluador se dé cuenta que efectivamente fueron asesores. Porque hay muchas veces que cuando se entrega nada más, por ejemplo, el acta del examen, pues obviamente dice nada más vocal, secretario y, ¿no? y presidente. Y ahí tampoco se puede ver cuál es la contribución en esa tesis. Entonces, no es el acta del examen tal cual, sino el acta que venga de la parte correspondiente, de la instancia correspondiente de la universidad, donde efectivamente se esboce que fue director de tesis o lector o codirector, porque hay muchas codirecciones. Entonces, sí, lo que se encuentra ahí como documentos probatorios tiene que ser tal en donde se pueda ver eso y quede muy claro. Si no queda claro, no cuenta. O sea, no hay forma de que cuente, ¿no? Entonces, bueno, ese era otro... Ay, perdón, hay otra pregunta. Hay muchas preguntas, pero si las leo, no les puedo seguir hablando. Entonces, No te preocupes, yo te leo la pregunta. En este sí, rubro de tesis, ¿el rol que se toma en cuenta es el de dirección y también de lector? ¿Cuentan los cotutores? es solo dirección y codirección de tesis. De acuerdo. Uh-huh. ¿Ya? ¿Son todas las preguntas? Sí, ok. Sí. Bueno, entonces, déjenme nada más, porque había puesto aquí... también es si las tesis solo cuentan las que están terminadas. Sí, solamente cuentan las que están terminadas. Sí, por supuesto. Ale, una pregunta, nada más de procedimiento. ¿Va a haber un momento donde podamos conversar para hacer algunas preguntas o lo hacemos a través del chat? Pues, ¿qué les parece si dejamos que Graciela conteste todas las preguntas que tenía y damos al final de su conversación 10 minutos para preguntas, porque todavía falta ver detalles de los documentos que tienen que ingresar en el sistema? ¿Les parece bien esta modalidad o prefieren hacer las preguntas de una vez? No, perfecto. Yo creo que dejar que termine Graciela y luego nosotros, ¿no? Preguntar puntualmente, sí. Excelente, muchísimas gracias. Gracias. Ok. A ver, otra cuestión que es importante para acceder al nivel 2 y el 3 es obviamente pues que se pueda notar el liderazgo en ciertas líneas de investigación que ya estén consolidadas, que sean reconocidos, por ejemplo, por alguna temática en particular a nivel nacional y para el 3, sobre todo a nivel internacional. Es importante también que incluyan, esto no lo hace todo el mundo, a veces por omisión o a veces porque no tienen, pero que expliquen muy bien esta parte de los proyectos que tengan financiamiento externo, ¿no? Es muy importante si tienen financiamiento externo que lo pongan ahí, su participación en comités de evaluación, sobre todo dentro del CONACYT, también obviamente pues lo ven muy bien, pero también hay muchos investigadores que participan en otro tipo de comités. Entonces, yo creo que eso también es muy importante que lo excluyan y que lo incluyan y que lo hagan explícito, ¿no? Esta parte de participación de grupos, liderazgo, participación en redes, también es muy importante que lo incluyan sobre todo
para los niveles 2 y los niveles 3. También es bien importante, obviamente, cada una de las disciplinas pues tiene realmente pues criterios distintos que se siguen. Dentro de esta comisión del área 5, por ejemplo, los más rudos o los más duros somos los economistas. Normalmente, bueno, eso dicen, ¿no? En general. Y a lo mejor los más laxos, bueno, no quiero decir que son los más laxos, pero bueno, los más rudos en general son los economistas. ¿Y a qué me refiero con esto? ¿Sí? Hay una heterogeneidad y variedad muy grande, y aquí va otra de las preguntas que había hecho Ale, en términos de en dónde se publica, ¿sí? Por ejemplo, a los economistas les importa mucho que se publique en índices reconocidos y sobre todo en cuartiles altos, ¿no? Por ejemplo, se ve muy bien que los investigadores publiquen en índices JCR, por ejemplo, Q1 y Q2, y se ve muy bien y se privilegia que los autores vayan de primer autor o de autor de correspondencia o de autor único. Entonces, se ve muy bien. Entonces, por ejemplo, no sé, publicar en una revista Q. Me mutearon. ¿Me escuchan? ¿Ya me escuchan? Sí, ya te Sí, escuchamos. perdón. Sí. Por ejemplo, es muy importante y ahorita vamos a los criterios específicos del área. Ahora, esos criterios, desafortunadamente, no se pueden hacer explícitos tan fácilmente porque hay muchas diferencias entre sociólogos, economistas, geógrafos, ¿no? Entonces, por ejemplo, para los economistas, y yo les puedo decir muy bien más o menos cuáles son los criterios, el número de productos y de qué calidad se necesita para permanecer en el 1, para subir al 2 o para acceder al 3, ¿no? Pero esto varía mucho y hay mucha discusión al interior de la comisión, ¿no? Porque varía mucho de disciplina a disciplina. Por ejemplo, para los sociólogos, la publicación de libros es muy importante, ¿no? Y bueno, ahí la pregunta es, pues, da igual, por ejemplo, publicar un libro en la editorial de la Universidad Iberoamericana que en alguna editorial fuera o alguna reconocida internacional, Springer, Harvard University Press, Cambridge, etcétera, ¿no? Entonces, sí hay un reconocimiento que hay, pues, diferencia en calidades de casas editoriales y se privilegia, o más bien, se trata de recomendar que no se publique en la casa editorial propia, ¿no? Hay algunos expedientes, por ejemplo, de gente que publicó 8 libros, pero todos en su universidad, ¿no? Entonces, eso, pues, no se ve tan bien. Sí se recomienda pues que se utilicen casas editoriales fuera de la institución y pues sobre todo las de prestigio. O sea, no hay como una lista, todavía no se ha podido hacer, así como se tiene muy claro cuáles son los índices reconocidos de indexación, no se tiene tan claro todavía cuáles son pues esas casas editoriales que son como las que todo mundo privilegiaría, ¿no? Entonces, más bien, eso sí queda mucho pues a discreción de los evaluadores. Los evaluadores ven la obra, ven dónde se está publicando. Obviamente tiene que tener ISBN si se trata de libros. Y pues algunos evaluadores inclusive bajan el libro y lo leen, ¿no? Le echan un ojo como para ver la calidad, sobre todo cuando no es tan claro pues dónde se está publicando.
Déjenme ver qué más. Bueno, entonces ya les dije, la tesis es muy importante para los niveles 2 y los niveles 3. Déjenme ver qué otra cosa tengo por aquí. Bueno, yo creo que ya nada más quedan como que los criterios específicos, como que qué tipo de productos o cuántos productos se necesitan. Esto sí varía mucho y de subdisciplina a subdisciplina. Yo les puedo hablar de economía, que es en la que básicamente yo estuve participando. Ahí es importante, por ejemplo, para permanecer en el nivel 1, que se tengan 5 productos. Esto es más o menos equivalente en el resto de las subdisciplinas, pero ¿qué productos son válidos? Pues sí es distinto, ¿no? De subdisciplina a subdisciplina. En economía, por ejemplo, con 5 artículos en revistas indizadas, reconocidas, yo creo que vale. 3 de ellos es muy importante que el autor sea o el principal o esté dentro de los 3 primeros lugares. Después de 3 lugares, como que se reconoce poco, ¿no? O sea autor de correspondencia. Es muy importante. Si es autor único o autor principal, pues obviamente cuenta mucho más, ¿no? Para permanecer. Para subir, además de esto, para subir, por ejemplo, al nivel 2, es importante que esos artículos sean muy consistentes con alguna línea de investigación. Hay autores, por ejemplo, que presentan 5 productos muy buenos, pero uno en pobreza, otro en competencia, otro en crecimiento, y entonces no tienen absolutamente nada que ver unos con otros. Entonces sí es bien importante que se vea como una consistencia temática y en líneas de investigación, sobre todo para poder ascender a los siguientes niveles. Muchas Entonces, bueno, gracias. si quieren, ya más bien contesto como preguntas específicas. Esto es más bien como el panorama general. Muchas gracias, Graciela. Sí, pues pasamos entonces a la sesión de preguntas para poder concluir y pasar a la segunda parte de la sesión, donde vamos a ver ya esquemas específicos de las partes del CBU y de la solicitud. René, por favor, si gustas comenzar con las preguntas. Muchas gracias, Alejandra, por organizar este encuentro. Creo que es muy útil para todas y todos los que vamos a renovar próximamente. Y también muchas gracias a Graciela por su exposición. Creo que fue muy útil y nos da mucho, digamos, mucha luz, ¿no? Para saber cómo hacer adecuadamente las aplicaciones. Graciela, yo te quisiera preguntar rápidamente, de manera muy puntual, algunas dudas que tengo. Una, ¿cuántos son los productos que hoy están solicitando? ¿Cómo, como mínimo, a entregar se mantiene esta cifra de 7 productos? Sí, en teoría son 7 productos que eligen ustedes, y dependiendo de la calidad de los productos, miren, ahorita les voy a poner un ejemplo, por ejemplo, de gente que logró subir de SNI 1 a SNI 3, que fueron 2 personas y fueron casos realmente muy, muy raros, pero extraordinarios. Por ejemplo, hubo una investigadora que presentó 7 productos, bueno, eligió 7 productos, pero su evaluación presentó más. Y de esos 7 productos, 7 eran Q1 como autor única en revistas espectaculares en Estados Unidos. Entonces, esa persona era SNI 1 en una universidad, de hecho no está en México, en una universidad en Estados Unidos, y con estos productos, pues obviamente subió a SNI 3 inmediatamente, ¿no? Porque no solo está publicando en revistas de
súper primer nivel en Estados Unidos, sino además como autora única, y en 3 años pues tuvo una producción extraordinaria, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí pues casi el pase fue automático, y además su impacto se medía muy bien. Tenía, por ejemplo, citas Scopus, más de 1000 citas Scopus, ¿no? Que son muy complicadas de tener, no son las típicas citas de Google Scholar. Entonces se veía, por ejemplo, que cuando alguien necesariamente estudiaba, ella es una persona que estudia cuestiones de pensiones. Cuando alguien hace algún estudio de pensiones, sin lugar a dudas la cita a ella siempre. Entonces, pues obviamente su reconocimiento internacional es importante, ¿no? Graciela, rápidamente también, ¿en qué sistema se va a subir toda la información? La última aplicación que yo hice hace 4 años se subía en el Google Drive, y ahora no sé si será esa misma plataforma o van a cambiarla, porque yo incluso ya tengo integrada una carpeta en Google Drive, que es la que uno envía el link, o sea, copias el link y se lo envías a los evaluadores. ¿Se va a mantener ese procedimiento? Ahí sí, René, necesito que le pregunten a Alejandra Santoyo, porque yo de las cuestiones tecnológicas y eso, no, ni idea. Sí, ahorita que terminemos las preguntas, vamos a pasar a, digámoslo así, la segunda parte de la presentación, donde vienen las pantallas de cómo se ha adecuado este sistema de la última sesión que ustedes registraron evaluación a esta. ¿Alguna pregunta más, René? Sí, finalmente, perdón, Graciela, rápido. Quiere decir que en el apartado de consideraciones que tú nos sugeriste ser muy cuidadosos, podríamos poner, por ejemplo, yo acabo de ser aceptado a la Academia Mexicana de Ciencias. Ese es un elemento ahí importante. Lo pones. Ahí es importante. Ahí tú tienes que poner todo lo que quieras que los evaluadores se fijen. O sea, se fijen y que tú consideres que es importante para que ellos tomen una buena decisión. También, por ejemplo, ¿qué otras cosas entran ahí que son importantes? Hay mujeres que se embarazan, ¿no? Y que no piden la extensión de 1 año para su evaluación. Entonces, ahí puedes poner, o sea, mi producción quizá fue un poco más baja porque en este año tuve un bebé. O me enfermé y tuve que seguir un tratamiento y no pude ser igualmente productiva. O se me cayó mi casa. Eso es bien importante. Esta administración del CONACYT están muy sensibles a cuestiones como extraordinarias, ¿no? Que pudieron haber, por ejemplo, si alguien tuvo algún problema este año con COVID, relacionado, pues yo la verdad también lo pondré ahí porque pues sí se lee y se toma muy en cuenta, ¿no? Muchas gracias, Alejandra y Graciela. Gracias. Gracias, René. Continuamos con Diego y, si les parece, al terminar leo las preguntas que llegaron en el chat. Por favor, Diego. Sí, muy rápido. Muchas gracias. También me sumo al agradecimiento. Entiendo que el tema de las citas depende de cada subárea o subdisciplina, pero más o menos, ¿cuáles son, ahorita, a partir de tu experiencia y revisar casi 500 expedientes, cuántas citas más o menos, al menos para tu área, crees que decías, oye, eso está muy bien, o cuántas, muy pocas? Si había un número. Y lo segundo es, ¿cómo colocamos los dictámenes? A ver, o conviene no colocarlos, sobre todo en capítulos del libro, que creo que son los más difíciles de que se vea que han sido dictaminados. ¿Sugieres colocar el dictamen como un anexo? Sí. Fíjense que de hecho eso lo discutimos mucho dentro de la comisión, porque decíamos, bueno, ¿cómo podemos valorar efectivamente si fue dictaminado, si estuvo bien dictaminado el capítulo, cuando muchas veces no sabes muy bien acerca de la calidad de la casa editorial? Y una de las cuestiones que estuvimos discutiendo es solicitar que incluyeran los dictámenes, ¿no? Entonces, no te lo podemos pedir, o sea, no llegamos a un consenso para que eso fuera como parte de los requisitos que se solicitaran, pero si lo incluyes, le daría mucha información, sin duda, a los evaluadores de que pues, el capítulo fue dictaminado
Si fue doble ciego, fantástico, mucho mejor todavía. Entonces yo sí lo incluiría dentro de los documentos probatorios, Diego. Gracias. Una pregunta que aparece aquí es, de esos 5 productos de nivel 1, puede ser una combinación entre artículos en revistas indizadas, capítulos de libros y otros productos, todos con ISBN o ISSN, o cuenta que el producto tenga una constancia de estar aprobado para su publicación por el Comité de Publicaciones. En las tesis de la UNAM, ¿cuenta estar en el comité tutoral del doctorado sin ser la tutora principal? Sí, no, para la parte de tesis no cuenta que estés en el comité, tienes que ser director o codirector. Obviamente, la combinación de publicaciones cuenta, o sea, no solamente tienen que ser artículos, revistas indizadas, eso cuenta mucho para los economistas, está empezando a contar más para algunas otras áreas, pero creo que todavía no es tan importante. Por ejemplo, para los geógrafos, para sociología, los libros y los capítulos del libro, sobre todo si están publicados en casas editoriales buenas, cuenta mucho, ¿no? Por ejemplo, un muy buen libro en una muy buena casa editorial puede ser suficiente, a lo mejor, para pasar de SNI 1 a SNI 2, ¿no? Pero obviamente, ¿en qué se están fijando los evaluadores? Pues que ese libro no esté publicado por tu misma casa editorial, ¿no? Sino que esté publicado en una buena, en una buena casa editorial. La siguiente pregunta. Sí, La diferencia... Sí, perdón. Nada más perdón, es que me acabo de acordar de una cosa. A ver, claramente, cuando ves muchísimos expedientes, ¿qué ocurre? O sea, como evaluador. Ves a gente que brilla, ¿no? Que está publicando en revistas muy buenas, en cuartiles muy, muy altos, que tiene capítulos de libro en casas editoriales como Cambridge University Press, Oxford, etcétera. Gente muy, 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 muy buena. Luego ves gente que está en el medio, que tiene algunas buenas publicaciones en revistas, a lo mejor no Q1, Q2, a lo mejor Q3, Q4, en Scopus, en Simago, pero en revistas indizadas y dictaminadas. Y a lo mejor tiene capítulos de libro en libros nacionales, pero en buenas casas editoriales, en la UNAM, en el Colmex, en el CIDE, en estas casas editoriales. Y luego ves a mucha gente, o sea, si uno ve toda la distribución, que realmente publica muy endogámicamente, con cuates, o sea, porque además se ve muy rápidamente, o sea, de repente yo soy el editor, invito a mis cuates y los hago coautores o coeditores, y se van rotando como que la autoría, y tienen 5, 6, 7 libros publicados en su casa editorial, y eso ya se empieza a ver no tan bien, ¿no? Pero hay mucha gente que publica de esa forma, que no tiene artículos en revistas indizadas, sino más bien son capítulos o libros bastante endogámicos. Gracias. La siguiente pregunta. La diferencia entre el nivel 1 y el 2 muchas veces puede ser sutil. ¿Cuáles serían, en tu criterio, las distinciones entre un nivel y otro? Creo que entre el nivel 2 y 3 las diferencias son más claras. Creo que en el nivel 2 necesitas un reconocimiento nacional muy claro y líneas de investigación muy consolidadas. O sea, por ejemplo, si hablas de, no sé, el experto en ansiedad de salud mental, pues que ya seas una persona reconocida por tus contribuciones en ese campo en México. Esa sería la diferencia entre el 1 y el 2. En el 1 no necesariamente tienes que ser un experto reconocido. En el 2 sí ya tienes que ser un experto reconocido a nivel nacional.
Gracias. Y el 3, internacional, ¿no? Gracias. La siguiente. Este año fue extraordinario. ¿No lo considerarán? Yo creo que sí. Sin duda, este año fue un año muy complicado. No sé, pues hay que ver cuando lleguen los expedientes y cuando llegue la producción de los investigadores, pues cómo se distribuye y cómo está, ¿no? Pero yo creo que sí, sin duda, todo mundo vamos a estar muy sensibles a lo que ocurrió este año, ¿no? Hay muchas investigaciones pues, que no se pudieron continuar, mucho, sobre todo en el área 5, ¿no? Hay mucho trabajo de campo, mucha recolección que no se pudo concluir. Entonces yo creo que a lo mejor es importante, si se vieron proyectos truncados, pues ponerlo en esta parte de consideración, ¿no? Sobre todo si no se pudo cumplir con cierto tipo de proyectos o productos que se habían comprometido. Yo creo que es importante mencionar. ¿Las dictaminaciones en revistas y libros que hacemos los investigadores se incluyen? No es un requisito incluirlos, pero es muy bueno incluirlos, porque da mucha pauta para ver efectivamente la calidad y qué tipo de dictaminación fue. ¿Están contemplando algunas adecuaciones frente a los retos que se ha presentado en la pandemia? Estoy pensando en los tiempos de publicación de libros que se han venido atrasando, libros que quizá llevan en prensa más de lo normal. Sí, yo creo que eso es importante a lo mejor ponerlo en consideraciones si es que se atrasó y si se atrasó debido a la pandemia para que pues, pueda ser tomado en cuenta, ¿no? ¿Qué tan sensible sean los evaluadores? Depende. La comisión, ahora la 6, antes la 5, se va a renovar como en 70%. O sea, somos muy poquitos los que quedamos, que venimos del año pasado. El 70% de los evaluadores van a ser nuevos. Entonces, pues no los conozco y no sé qué tan sensibles van a ser. Gracias. ¿Prólogos de libros se toman en cuenta como productos? No. Sí, o sea, sí los incluyes, pero no es no es considerado un producto científico. Una pregunta más de proceso. ¿Quién emitirá la constancia de dirección de tesis en la Ibero? ¿La dirección del programa o la dirección del posgrado? Híjole, ahí sí, Ale, más bien pregúntalo tú. ¿Cuál es la instancia que es la que es, pues la que lo tiene que emitir, más bien? Sí, creo que sería la dirección de cada programa porque llevan el seguimiento específico de a quién le asignaron qué alumno como tutor. Incluso creo que desde que hacen su comité interno en cada programa, se seleccionan estos tutores y ahí empieza el programa de trabajo, pero lo revisamos y respondemos específicamente esta pregunta para quien la hizo. ¿Me pueden esperar un momentito? Un momentito, tengo que contestar una llamada urgente. Un segundo. Claro que sí. Ale, perdón que tome la palabra, aprovechando Adelante. este momentito. Sí. Sí, porque ha salido mucho en el chat. Efectivamente, con lo que ahorita tú señalas, yo sería de la idea de que esas cartas sean emitidas por las coordinaciones de los programas, porque como tú muy bien señalas ahorita, son quienes conocen efectivamente el rol que cada profesor tuvo en ese comité tutorial. En mi caso particular, yo así lo he hecho en mi evaluación pasada, o sea, en el departamento de comunicación, eso es lo que solemos hacer. Las cartas las emite las coordinaciones tanto de la maestría o del doctorado, y para los profesores que hemos mostrado esta evidencia frente al SNI han sido válidas. Entonces, y siempre acompañamos la carta de nuestro coordinador señalando qué papel tuvimos en ese comité y el acta. Igual tomamos nota, como bien dices, Ale, para poder comentarlo, pero yo sí sería de esa idea porque creo que son las coordinaciones quienes tienen la información. Por otro lado, veo que hay muchas preguntas o inquietudes con las actas temporales que hemos estado emitiendo. Ya, perdón. Que nada más que decir que estoy tomando nota, Ale, porque también creo que es algo que deberíamos discutir en la división, pero de entrada yo les diría que las actas temporales emitidas por servicios escolares son válidas ante CONACYT, porque incluso en los últimos ajustes nos pidieron incluir folio y sello, ¿no?
En todo caso, CONACYT tiene conocimiento de estos cambios. El día de hoy yo estoy enviando una carta incluso señalando que no vamos a entregar actas definitivas hasta marzo, porque como saben, la universidad ya está cerrada para cualquier trámite administrativo. Entonces, yo diría que no debería haber ningún problema con las actas definitivas temporales. De acuerdo, muchas gracias. Otra pregunta es acerca del proceso de evaluación de investigadores eméritos. No sé si tuvieras algún comentario, Graciela. Pues no me ha tocado todavía acuerdo. a ningún emérito, entonces, pues supongo que es otra comisión, creo que es otra comisión Sí. aparte, entonces por eso no nos ha tocado, pero no sé si va a cambiar o si ahora lo van a hacer dentro de la misma Sí, es una convocatoria área, pero yo aparte. creo que sí es una comisión aparte. Es Sí. una convocatoria aparte y comentaremos de eso un poco en la siguiente, en la segunda parte. Hay otra pregunta que es, ¿editar con nuestros ayudantes o asistentes de investigación es relevante? ¿Cómo? ¿A publicar? Sí, es súper importante, sobre todo la formación de recursos humanos cuenta muchísimo y le están dando cada vez más peso. Entonces, y eso también es bien importante cuando ustedes elijan sus productos dentro de los 7 productos. Si alguno de ellos, por ejemplo, es con asistentes, tienen que marcarlo o con estudiantes para que se pueda ver. Es importantísimo y cada vez se le da más peso. Otra pregunta, ¿dónde entran los informes de evaluaciones que nos solicitaron instancias gubernamentales y que no fueron publicadas? ¿Se pueden reportar y valen? Híjole, eso más bien tú les tendrías que decir en dónde lo pueden poner del CBU, pero Así es. no es algo, a lo mejor que se considere tan importante. ¿Evaluaciones de otras cosas o de qué? Es que no entendí bien. ¿Evaluaciones Sí. de qué? Evaluaciones que solicitan instancias gubernamentales. A veces son una especie de consultorías. Esto se Pero no puede el CONACYT. Sí. Esto se puede registrar en el área de consultorías del CBU y en el área de consideraciones, tal como decía Graciela, es muy importante y muy relevante mencionar si alguien, por ejemplo, de la Secretaría de Educación Pública los invitó a formar parte de un comité para evaluar un tema específico, se menciona qué área fue, la temporalidad de esta comisión y los resultados de la misma. Todas esas asesorías se pueden poner en consideraciones porque también pues habla de la importancia de las referencias y de las opiniones que se emiten. Otro es, en este año extraordinario, hay quien tuvo todo el tiempo y condiciones para escribir y lo sacó todo. Y hay quienes no pudieron escribir ni una sola línea y se vieron parados estos procesos de investigación. ¿Se tomará en cuenta de alguna manera? Sí, pues no sé. O sea, yo creo que sí pónganlo en consideraciones si tuvieron pues algún problema grave por el cual no pudieron ser tan productivos este año. Pero de todas maneras, por ejemplo, en esos casos, por eso tenemos el CBU y el historial del CBU. Se puede ir uno para atrás para ver pues, la productividad histórica, ¿no? O sea, si siempre has sido un investigador muy productivo y efectivamente este año pues, tuviste problemas, lo pones ahí y yo supongo que se tomará en cuenta. Jorge, si quieres hacer un comentario, por favor, adelante. Sí, es una pregunta muy rápida y creo que es más fácil por acá. Y tiene que ver en aras de esto de no repetir información. ¿Qué pasa con los productos que están como en trámite de salir de una evaluación a otra? Es decir, la vez pasada algunos productos estaban en el límite y entonces uno incluye, digamos que la formación de la portada del libro o el ISBN del artículo, pero en términos de tiempo fue un artículo que fue publicado en el 17 o en el 18. Y entonces la pregunta es, ¿fueron tomados en cuenta la vez pasada o de plano no y los puedo poner ahora? ¿Para qué? Para no poner, es decir, porque si fue tomado en cuenta y lo incluyo ahora, parecería que quiero que me cuenten doble. Sí. Entonces, para evitar esto, yo creo que sí, esa es una pregunta bien importante y normalmente en los dictámenes lo que hacemos los evaluadores es decimos,
a ver, este investigador fue realmente muy productivo, contribuyó en docencia, en términos de su producción científica, se le tomó en cuenta y ahí te ponemos. Por ejemplo, 3 artículos, un libro, el libro que mandó, que todavía no está publicado, no se tomó en cuenta. Y entonces ahí tú ya sabes si lo puedes meter para la próxima o no lo puedes meter. Si normalmente hacemos como un resumen en donde ponemos, o sea, qué es exactamente lo que te estamos tomando en cuenta, o así debería de ser. No sé si así es en todos los casos, pero en mi caso así lo hacíamos. Muchas gracias, Graciela. Gracias a todos por las preguntas. Pues continuamos entonces con la presentación. Trataré de irme un poco más rápido ya para ver las especificaciones Vale, de cada... que me quede. ¿Necesitas ¿Perdón? que me quede para esta parte? Si gustas quedarte, eres bienvenida. Yo sé que tú tenías una reunión, entonces sobre todo puse tu participación al principio para que no tuvieras problema con tu siguiente reunión. Te agradezco muchísimo, Graciela. No, muchas gracias y mucha suerte a todos. Déjenme decirles nada más una cosa rápido. Claro. Que sí ocurrió en el área 5 este año, y es que se mencionó que algo estaba haciendo bien la Universidad Iberoamericana, porque los expedientes que habían llegado a evaluar habían sido muy buenos y se notaba que casi todos estaban subiendo de nivel y hubo un reconocimiento de veras a la productividad de la Universidad Iberoamericana. Entonces, pues, échenle ganas. Muchas gracias, Graciela. Muchas Bien. gracias a usted. Continuamos entonces con la presentación. Y nos vamos a regresar un poco para ver nuevamente los elementos que integran el expediente. Como decíamos anteriormente, son 2 elementos en los que pueden trabajar en este momento porque la solicitud electrónica no va a estar abierta. Entonces, es muy importante, por ejemplo, trabajar en el CBU para actualizar toda la información que tengan y empezar a preparar la documentación probatoria. ¿Qué es la documentación probatoria? Todos los artículos en PDF, los libros en PDF, las dictaminaciones de cada una de estas publicaciones. Entonces, tener todo esto a la mano para poderlo subir al sistema. Empezamos entonces con el currículum vitae único. Pues ustedes conocen perfectamente bien el currículum. Es necesario tener actualizadas las claves de ingreso. Hay investigadores que no han entrado al CBU desde su última evaluación o lo hicieron rápido simplemente para actualizar rápidamente por los informes anuales. Entonces, yo les sugeriría que en estos días, si no tienen actualizadas las claves, pues las soliciten o las recuperen, porque una vez abierto el periodo de la convocatoria, el sistema de soporte técnico de CONACYT empieza a saturarse, no les van a contestar. Entonces, si en este periodo que está un poco más baja la actividad, ustedes recuperan estas claves o tienen alguna pregunta y se los pueden resolver o cualquier otro problema técnico, pues lo hagan en los siguientes días. Con las claves, ustedes pueden entrar al CBU y como saben, hay diferentes elementos que lo integran. Datos generales, grados académicos, experiencia laboral, publicaciones científicas, reportes técnicos, que es una de las preguntas que hacía Diego, donde se pueden registrar las consultorías o los reportes técnicos que a veces ustedes presentan para algunas consultorías que hacen a las secretarías. Entonces pueden registrarlo aquí. Habría que ver cuáles son los datos que piden en cada uno de estos registros. Es muy importante revisar, porque nosotros aquí vemos el CBU así como en pequeños rubros, pero cada vez que ustedes ingresan a uno de estos rubros, van a ver que hay muchos datos que les piden para poder completarlos. Entonces, lo mejor es entrar al CBU y empezar a familiarizarse con todos estos incisos que les van a pedir en cada uno de estos rubros. ¿Qué es la solicitud? La solicitud
En este momento, como mencionaba, no está abierta. Se va a abrir hasta el primer día que esté vigente la convocatoria y la solicitud es un apartado electrónico que toma datos del CBU, su productividad registrada, la docencia y tesis registrada y la pone en un formato electrónico con otros campos que tienen que completarse. Para poder llegar a la solicitud, es muy importante haber concluido la actualización del CBU. Por eso me interesaba mucho tener la reunión informativa en diciembre, porque ustedes pueden, entre diciembre y enero, hacer esta actualización del CBU para que en el momento que abra la convocatoria ya esté prácticamente toda la información lista y puedan generar la solicitud. ¿Qué pasa si ustedes, el día que abre la convocatoria, abren la solicitud y empiezan a llenar y se dan cuenta que no han terminado de capturar todas las tesis? Entonces, tienen que volver a entrar al CBU, capturar todo y a veces el problema informático que se presenta es que la solicitud no reconoce, una vez abierta, los datos que se cargaron recientemente. Entonces, por eso es muy importante trabajar primero para dejar todo listo el CBU y que de ahí se extraiga la información que va a formar parte de la solicitud. A veces, si son pocos datos, es sencillo y pasa relativamente fácil los nuevos datos que se ingresen, pero en algunos casos no, y entonces necesitan forzosamente acudir a soporte técnico para que les ayuden a resolver el problema informático. La solicitud del SNI tiene diferentes apartados. Uno de ellos es el resumen del CBU del periodo a evaluar. Esto el sistema lo hace automáticamente y saca una especie de reseña de lo que ustedes capturaron en el CBU y va a tomar solamente los años del periodo a evaluar. Si mal no recuerdo, vamos a suponer, habíamos puesto un ejemplo de que su nombramiento inició en 2018 y vence en diciembre de 2021. El periodo previo, que fue marzo de 2017 a diciembre de 2017, también se puede reportar y a veces la solicitud toma estos meses que ya no entraron en la evaluación anterior y pueden sacar esos productos en el resumen del periodo a evaluar. Otra sección de la solicitud es el seleccionar el área y la disciplina en la que se van a evaluar. Este punto es muy importante, aunque parece muy sencillo porque nada más hay que seleccionar en el catálogo qué tipo de área se va a seleccionar. Yo sugeriría que en el momento que estén publicados los criterios de las diferentes áreas, ustedes puedan entrar para ver cuál es el área que les conviene. Esto sucede generalmente las dudas en el área, por ejemplo, en el área de salud y ciencias sociales. Hay personas que están muy enfocadas, por ejemplo, a salud poblacional y no quieren entrar a la Comisión de Medicina y Ciencias de la Salud, sino que prefieren ser evaluados en ciencias sociales. Yo les recomendaría revisar los criterios de ambas áreas para tomar esa decisión, porque en base a esa decisión ustedes van a ser valorados por los productos que ingresen en el sistema. Una vez iniciado la solicitud y el proceso de evaluación, ya no hay transferencia de áreas. Entonces, es muy importante que revisen estas especificidades de cada una de las áreas para seleccionarla. Comentábamos al principio de la reunión que actualmente en el reglamento que se aprobó del sistema ya hay 9 áreas. Se agregaron, por ejemplo, el área de ciencias de la conducta y de la educación, diferenciándose de algunas otras áreas mucho mayores, y también está el área interdisciplinaria. Se van a presentar los criterios de cómo seleccionar las áreas cuando la convocatoria abra. Si ustedes revisan la convocatoria de 2020, pueden encontrar ahí ya algunos antecedentes de cómo pueden valorar si
sus áreas o sus productos se pueden valorar en comisiones de interdisciplina, pero pues ahí nuevamente les pediría que esperaran hasta que los criterios oficiales fueran publicados para ver si les conviene cambiarse de área. Otro apartado de la solicitud es consideraciones. Consideraciones tiene a su vez 3 incisos: consideraciones, desarrollo institucional y comités de evaluación. Consideraciones, como ya lo mencionaba Graciela, son aquellos elementos que ustedes presentan para el periodo de evaluación. Es la voz que ustedes tienen en el comité de evaluación, porque no hay ninguna otra área donde ustedes puedan expresar este resumen de productos que están presentando, su valoración personal de lo que avanzaron en el periodo. Por ejemplo, si en la evaluación pasada les hicieron la recomendación de publicar en revistas indizadas, pues ustedes pueden decir aquí en consideraciones: tal como me lo mencionaron en la evaluación anterior, estoy tomando en cuenta esta sugerencia y les presento 3 artículos en revistas indizadas con tal factor de impacto. O sea, ustedes pueden hablar de las recomendaciones pasadas, de los avances personales que consideran en la consolidación de sus líneas de investigación. En el apartado de consideraciones hay un número específico de caracteres. En este momento no podría decirles cuántos son, porque es hasta que se abre el sistema, vemos si hay más o menos espacio para que ustedes puedan registrar esto. Y hay otro apartado también que se llama desarrollo institucional. ¿A qué se refiere esto? Si ustedes han participado como coordinadores, como directores, con alguna otra encomienda en las universidades en las que están adscritos, o, por ejemplo, forman parte de algún comité de un programa de posgrado de otra institución, todo esto ustedes lo pueden registrar, pero no nada más registren el cargo. Por ejemplo, decir, fui director del departamento X, sino tendrían que decir, fui director del departamento X y mi gestión tuvo principalmente énfasis en modificar el plan de estudios, en hacer más énfasis en los seminarios de titulación. O sea, las cosas que ustedes propusieron para el desarrollo académico o para el desarrollo de los programas en los que ustedes estuvieron participando. Explicar esto con más detalle ayudaría mucho. Entonces, en desarrollo institucional, pues pueden registrar todas estas encomiendas que tienen. Comités de evaluación. ¿Qué se registra en el área de comités de evaluación? Aquí ustedes pueden decir quiénes los han invitado a evaluar proyectos, a evaluar capítulos de libros, artículos, o si trabajan en comités editoriales, si participaron en comités de becas como dictaminadores. Todo esto se puede registrar en comités de evaluación y efectivamente es durante los años del periodo que se está evaluando. Otro apartado es completar la producción. Como decíamos, la solicitud del SNI va a tomar la información que ustedes registraron en el CBU. La ficha de una publicación va a pasar del CBU a la solicitud. Entonces, ustedes van a ver que el libro que registraron pasa y queda enlistado en la solicitud, pero aquí hay que subir el PDF de lo que ustedes hayan registrado. Entonces, es muy importante que cuando ustedes empiecen a ver completar producción, pues van a ver todos los datos adicionales que se requieren, porque del CBU va a tomar esta información y les van a decir, bueno, este producto fue de docencia o de investigación. Si ustedes en el catálogo seleccionan de docencia, no les va a aparecer como producto para ser evaluado por el comité. Entonces, aquí hay que tener cuidado de cómo catalogan los productos que ya tienen, tanto de artículos, libros, etcétera. Y después es necesario poner los anexos de la producción, de todos los productos relevantes y todos los que ustedes quieran considerar. En 2020, el sistema
aceptaba que ustedes registraran muchos productos, vamos a suponer que en el periodo tuvieron 12 productos, que subieran todos esos productos, pero era fundamental que ustedes seleccionaran los productos más importantes para que el comité evaluador pues viera con más detalle esos productos. ¿Qué otro inciso hay en la solicitud? Los anexos administrativos. Esto generalmente se enfocan a los de primer ingreso, donde se les pide el grado de doctorado, su comprobante de residencia legal para quienes son extranjeros, o algunos anexos, digamos, de producción. Y también el reporte de citas. Esto es muy importante, tal como mencionaba Graciela, tener un buen reporte de citas. Entonces, como todos los años, se va a hacer una sesión con la biblioteca para que ustedes puedan hacer una revisión en las bases de datos que ellos tienen activas y puedan generar este reporte de citas. La biblioteca todavía no me ha confirmado las fechas, pero sería como las primeras semanas de enero. Yo les estaría enviando la información para que ustedes se puedan registrar en una liga de la biblioteca y puedan hacer estos reportes. También, bueno, no solamente pueden encontrar referencias y citas a sus obras en las bases de datos que tiene la biblioteca, sino también en otras herramientas como pueden ser Google Scholar, Web of Science, Scopus, que son las que tiene la biblioteca, pero también hay otras plataformas que se llaman Publish or Perish. Entonces, en todas estos recursos son donde ustedes se pueden respaldar. Y hay el último punto de la solicitud, es finalizar. Cuando ustedes están capturando la solicitud, pueden hacerlo en diferentes etapas, pero nunca van a dar finalizar, sino hasta el día que ustedes realmente terminaron de subir todos los productos, completar la producción y todos los incisos. Entonces, mientras ustedes estén trabajando en sesiones temporales para la captura, solamente darán guardar, guardar, guardar. Y finalizar, lo que significa dar el botón finalizar es enviar la solicitud y ahí, en el momento que ustedes hacen esto, ya no es posible volver a abrir su solicitud ni incorporar más información. Pasemos a la siguiente, que es, como decíamos, la sesión de la biblioteca. Bueno, pues esta sesión está por confirmar. La liga para el registro y el horario se les enviará a principios del año y yo les sugiero que renueven los datos de la biblioteca porque justo al empezar el año la biblioteca les pone una especie de control para que ustedes vuelvan a revisar cuáles son los datos originales de su registro. Entonces hagan esto a principios del año para que fácilmente después puedan entrar a las ligas y tener las sesiones de orientación y buscar en las bases de datos que estarán disponibles. Bien, esta es una de las pantallas que ustedes van a encontrar porque su nombramiento vence en 2021. Entonces, cuando ustedes entran a la solicitud, van a empezar a ver este menú donde dice qué trámites quiere concluir. El ingreso permanencia, la reconsideración, etcétera. Creo que el único que va a estar activo sería el ingreso permanencia, dado que el sistema va a reconocer que su nombramiento vence a finales de 2021, entonces tendrían que estar registrando sus productos para la convocatoria. Este es un ejemplo de la pantalla donde ustedes van a poder registrar las consideraciones académicas, como habíamos comentado, la participación en desarrollo institucional y la participación en comités de evaluación. Todos estos campos son para escritos libres y aquí ustedes van a ir viendo cuántos caracteres restantes tienen
a veces, o sea, lo que yo recuerdo de la última convocatoria es que tenían espacio en consideraciones para 2 cuartillas. Entonces, pues pueden ir en este momento tratando de hacer un escrito en Word donde hagan esta recuperación de todo lo que se hizo en el periodo. Pueden ir esbozándolo y después hacer una edición para que cuando abra la solicitud, pues simplemente hagan copy y paste en el área de consideraciones académicas y en desarrollo institucional, así como en comités de evaluación. Entonces, esto no es necesario que esté abierta la solicitud, ustedes pueden irlo trabajando paralelamente y después hacer este copy-paste. ¿Cómo se completan los productos y los datos adicionales? Como decíamos, la solicitud saca información del CBU y les va a poner por año lo que encuentra. Y aquí nada más van a aparecer las publicaciones de los años que están permitidos para que no salga toda la publicación o toda la producción global que ustedes tienen, sino nada más va a ser el extracto del periodo para el que se están evaluando. Entonces, en esta pantalla donde dice completar los datos de producción, simplemente les van a aparecer lo que ustedes tienen capturado en el CBU con los títulos de los artículos, libros, etcétera. Y aquí vienen otros campos adicionales. ¿En qué estado está cada uno de estos productos? ¿Autorizado o aceptado o publicado? Entonces, ustedes van a tener que completar estos otros campos porque lo único que va a pasar es el título y el año y ustedes tienen que terminar de hacer esta clasificación porque si no, el sistema va a identificar que ustedes no han terminado. Cuando ustedes seleccionan, por ejemplo, este producto de 2017 que se ve aquí en la pantalla, se va a abrir otra pantalla donde ustedes pueden hacer esta selección en los diferentes catálogos. Como decíamos anteriormente, si ustedes seleccionan que el objetivo de esta publicación es de docencia, no va a aparecer como productividad. El sistema lo va a borrar automáticamente. Entonces, ¿qué se necesita hacer? Seleccionar que son productos de investigación para que les cuente como productividad, poner el estatus en que está este producto, si está aceptado, y cuál es la participación que ustedes tienen en esa publicación en específico. Entonces, todo esto que ustedes registran aquí, van a tener que incorporarlo en el archivo de la publicación. Se espera entonces que en este artículo exista la carta de aceptación para publicación, porque ustedes ya dijeron que está aceptado, el artículo completo, donde se puede comprobar que es un artículo de investigación y que son autores únicos de este producto. Después vamos a pasar en la solicitud a otra pantalla que ya después de que está clasificado el producto que ustedes tienen, pueden subir estos archivos en formato PDF y simplemente irlos incorporando a todos los productos que aparezcan. ¿Cuáles son los problemas que se presentan aquí? La gente dice, oye, ¿sabes qué? Yo tengo 3 productos que no me aparecen. Entonces, hay que revisar cuáles son las tarjetas de registro para ver si todas las casillas han sido seleccionadas, se revisaron, porque muchas veces en esos pequeños detalles impiden que pase la información para que ustedes puedan seleccionar los archivos que corresponden a cada producto. Entonces, eso ya lo veremos en acción cuando abran la solicitud, pero ahorita lo más importante es que ustedes empiecen a trabajar en los archivos de todos los artículos y de todos los libros. La mayoría empieza a preguntar si los libros hay que ponerlos completos. De preferencia sí, pero si el archivo llega a ser muy pesado, pues debe tratarse de que abarque sobre todo la portada, el índice, la página donde vienen los datos legales del libro, para que los evaluadores puedan certificar que ese libro ya pasó ese proceso
oficial de registro. Entonces, esto sería muy importante tomarlo en cuenta cuando ustedes están haciendo los PDFs de cada uno de los productos. ¿Cuáles son los documentos adicionales para el nuevo ingreso? Bueno, como ya comentábamos, esta sesión es solamente para renovación, pero a los de nuevo ingreso, pues nuevamente les piden sus grados, acta de nacimiento, identificarse y certificar que tienen el grado de doctorado, así como una estancia legal en el país. La producción académica. Bueno, a lo que se refieren en investigación científica y tecnológica es artículos, libros dictaminados y publicados. Los artículos y los libros deben de estar sometidos a un arbitraje riguroso y si ustedes tienen estas dictaminaciones, sería importante que las incluyeran. En algunas de las evaluaciones que vi este año, los evaluadores les comentaban a los investigadores que, pues a su juicio, un artículo o un libro no tenía la calidad suficiente y como no agregaban estos arbitrajes, pues no podían hacer ninguna otra valoración y no los tomaban en cuenta. Lo mismo sucede con capítulos de libros dictaminados y se espera que estos sean publicados por editoriales de reconocido prestigio en el ámbito de investigación. También, como producción académica, se toman en cuenta patentes concedidas en México o en el extranjero, desarrollos tecnológicos con base científica, innovaciones con impacto demostrado, transferencias tecnológicas con usuarios distintos a quien llevó a cabo esta transferencia. En formación de científicos y tecnólogos, se espera que los expedientes den información sobre dirección de tesis profesionales o de posgrado terminadas, codirecciones reconocidas oficialmente a través de una carta o de un acta, participación en comités tutoriales, impartición de cursos en licenciatura y posgrado, formación de investigadores y de grupos de investigación. Todo esto cuenta como formación de científicos y tecnólogos. ¿Cuál es la documentación probatoria? Bueno, se sube un apartado especial en el sistema, un archivo en PDF, donde se identifican los productos más relevantes. Como decíamos anteriormente, ustedes pueden tener 12 productos, pero en la convocatoria se va a definir cuántos productos máximo ustedes pueden identificar como relevantes. De ser posible, los archivos probatorios de cada uno de estos productos debe de estar completo, tener una evidencia de dictaminación, subir toda la producción científica y tecnológica y los probatorios de la formación de recursos humanos, y solamente van a aparecer los productos clasificados como de investigación. Perdón que ya lo haya repetido como varias veces, pero esto sucede por la clasificación que se le da a cada uno de los artículos, libros, etcétera. Si se clasifica como de investigación, sí van a poderlo ver en la pantalla. Para finalizar su solicitud, esta es otra de las pestañas que aparece en la solicitud. Van a empezar a ver que en las secciones de la solicitud se empieza a definir si está completa o incompleta. Entonces, ustedes pueden tener las primeras 3 secciones completas donde ya registraron sus consideraciones, están la productividad, los datos de evaluación, pero si no tiene los anexos de producción, se va a marcar como incompleta, así como los anexos administrativos y de citas. Entonces, si esta pantalla aparece así, con completa e incompleta, va a ser imposible enviar la solicitud porque se inactiva el envío cuando hay un incompleto en este listado. Todo esto lo vamos a empezar a ver cuando ya ustedes empiecen a llenar su solicitud. Entonces van a empezar a ver que es imposible enviar una solicitud, aunque ustedes quieran, si el sistema detecta que hay incompletos. Este es un ejemplo de dictamen que se recibió este año, ¿no? Para permanencia en el nivel X, lo anterior, con base en los siguientes motivos cualitativos y cuantitativos, se tomó esta decisión, ¿no? El investigador cumple con los requisitos para permanecer en el nivel X por la cantidad y calidad de sus publicaciones,
por su actividad docente, así como por su participación en el desarrollo institucional, por el número de tesis de maestría y doctorado dirigidas en el periodo. Eso teóricamente es la reflexión que hace el comité para definir si se permanece en un nivel o se sube a algún nivel, y presentan dos motivaciones. La cualitativa, que implica que los artículos tengan un buen factor de impacto, o si son libros que estén publicados en editoriales de reconocido prestigio. Y si las tesis son de posgrado, por ejemplo, y si se dan cursos a nivel de licenciatura y posgrado, así como la participación en el desarrollo institucional. Todo esto es deseable a nivel cualitativo. Y a nivel cuantitativo se reporta el número de artículos o libros que coincide con los criterios que van a ser publicados por el SNI. Entonces, aquí ustedes, cuando reciban su dictamen, se van a dar cuenta si el comité les hizo válido todo el número de artículos, capítulos que enviaron. En las resoluciones que fueron menos afortunadas, los investigadores se dieron cuenta que efectivamente, si enviaron 6 artículos, la comisión dictaminadora solo tomó en cuenta 2. Entonces, aquí les empiezan a decir las razones por las cuales no acreditaron los otros artículos o capítulos que ustedes habían considerado inicialmente. ¿Cuáles son los criterios de evaluación? Bueno, ustedes pueden en este momento ver algunos de los criterios que están publicados para las áreas que anteriormente estaban vigentes. Y de ahí, pues, sacar un marco general, pero sí es necesario mencionar que todavía no están listos los criterios de las 9 áreas que actualmente reconoce el reglamento vigente del sistema. Entonces, tendremos que esperar a que eso suceda en enero. ¿Y qué es lo que van a encontrar en los criterios? Bueno, pues aquí lo que se espera de un candidato, dependiendo del área, en formación de recursos humanos o en el tipo de producto, y este candidato de nuevo ingreso o nivel 1 de nuevo ingreso. Y así se van con la lista de todos los niveles y de los tipos de solicitudes, ya sea de nuevo ingreso o de reingreso. Hay una referencia de un documento que se llama Glosario de Términos, que a mí me parece muy útil, porque el SNI se ha tomado el tiempo para definir qué tipo de artículos son los que consideran válidos. Por ejemplo, revistas electrónicas seriadas son consideradas del mismo nivel que las revistas impresas. Las introducciones o prólogos que tienen un contenido sustantivo pueden considerarse artículos, pero los documentos introductorios o de presentación cuya extensión es normalmente muy reducida y que no hacen más que anunciar las partes del libro, no se consideran como producción científica, que esto fue algo de lo que preguntaron anteriormente. Entonces, aquí en el glosario de términos creo que pueden encontrar respuestas a algunas dudas específicas de si un libro que tiene una extensión determinada puede ser considerado o no, y que si, por ejemplo, publicaron en la institución y la mayoría tiene sus publicaciones solamente en la universidad, si esto va a ser considerado, etc. Otros documentos que pueden servir de referencia es la guía de llenado, que está por publicarse cuando se publique la convocatoria, el reglamento, del cual les vamos a enviar referencias en breve, y también hay otro apartado que se llama preguntas frecuentes, donde resuelve algunas dudas acerca del sistema, del funcionamiento de los diferentes apartados. Entonces, eso ayuda a resolver algunas de las dudas, porque a veces lo que se presenta son problemas informáticos que no se pueden resolver y se requeriría el apoyo de soporte técnico. Bueno, pues para ir cerrando, básicamente es recordar que los nombramientos del SNI, pues
tenían asociado un seguro médico, el cual ustedes pagaban a través de una póliza colectiva que les ofrecía precios preferenciales. A partir de diciembre, el CONACYT ya no se va a hacer cargo de la organización de esta póliza colectiva. Entonces, ustedes van a estar expuestos a que les llegue información de diferentes aseguradoras. También mencionar que el estímulo económico cambió. La universidad pagará el estímulo económico de acuerdo a los criterios que la Ibero tenga definidos, pero como se ha mencionado en las sesiones informativas a todos los investigadores nacionales, se van a pagar quienes ya tengan sus nombramientos vigentes y se va a dar continuidad a todos los que van a renovar. No se va a hacer una evaluación de quién sí va a renovar y quién no, sino todos van a renovar, pueden hacerlo y se les va a seguir pagando si ustedes tienen el nombramiento vigente. Bueno, esta es una información general de los niveles que hay en el SNI y en cuanto estuvieron los pagos este año en 2020. Y aquí hay un pequeñísimo párrafo en cuanto al emérito. Anteriormente, el emérito se consideraba como otro nivel en el SNI que requería 3 renovaciones consecutivas de nivel 3. Este año eso cambió y ya no les solicitan las 3 renovaciones consecutivas, sino al menos haber cumplido el primer, si mal no recuerdo, el primer nombramiento en el nivel 3. Entonces, habría que revisarse cuál es lo que el reglamento toma en cuenta para este nivel, y era una combinación de estar en el nivel 3 y de tener una edad determinada. Entonces, aquí, por ejemplo, si no se tiene la edad o si no se ha concluido la primera renovación en el nivel 3, lo que sugiero es que se comuniquen específicamente con la comisión de eméritos para ver si ustedes pueden solicitar esta evaluación a este nivel. ¿Cuáles fueron los resultados de la convocatoria de este año? Bueno, en las renovaciones de los académicos de tiempo completo se enviaron 34 expedientes, fueron aceptados 27 y rechazados 7. Esto aumentó un poco con relación a los años pasados y aunque parecía que los criterios iban a ser más laxos, quizá las formas de presentar los expedientes no fueron las mejores. Entonces, sí, lo ideal es tomarse el tiempo para poder subir todos los documentos probatorios tal como se piden, porque el sistema, al tener presiones sobre la cantidad de personas que están trabajando ya hacia el final de la convocatoria, a veces les limita mucho hacer una gestión más rápida para subir sus probatorios o para trabajar detenidamente en algunas secciones. En el caso de los nuevos ingresos al sistema, se enviaron 5 postulados y solo aceptaron 1. Y de reingreso no vigente, aceptaron a todos los postulados, que fueron 5. Entonces, pues estas fueron más o menos los comentarios de este periodo. No sé si tengan alguna pregunta para tratar de cerrar ya esta reunión. Sí, adelante, René. Muchas gracias. Gracias a ti por esta exposición. Solamente quizá reiterar mi pregunta, porque quizá me perdí. No sé si todos los productos, cuando ya uno los tenga, los va a subir por separado, digamos, a este pendrive o al Google Drive. Ahí quedarán todas las carpetas, como se ha venido trabajando, o se van a adherir a la propia convocatoria. Se van a adherir a la solicitud. El Google Drive dejó de funcionar y ya no es un mecanismo para subir la productividad. Antes se subía toda la información que tú tuvieras y se podía clasificar muy bien,
Ahora el sistema que desarrolló CONACYT es una plataforma donde solamente van a subir los productos que ustedes tengan en el periodo. Si antes se podía subir toda la producción global, ahora solamente se va a pedir los comprobantes. Vamos a suponer que ustedes tienen 12 productos de solo 12 artículos o capítulos o lo que sea, pero es dentro de la solicitud. Ahorita la propia solicitud vendrá un vínculo para decir cargar tal producto y ahí se va a cargar. Exactamente. Ahorita es un poco difícil explicar ese vínculo porque la solicitud no está abierta para que ustedes la puedan ver vinculada con su CBU. Por eso lo más importante es registrar todo lo que ustedes tengan en el CBU para que cuando la solicitud abra, ustedes vean que eso que capturaron en el CBU va a pasar en forma de listado y lo que ustedes van a tener que hacer es subir el probatorio de cada uno de los productos que ustedes ven en esa pantalla. Y de los que no ven y ustedes registraron, empezar a buscar por qué no salen en la solicitud. Entonces, ahorita lo más importante es tratar de dejar las fichas de captura de cada producto muy bien especificadas en el CBU. Por ejemplo, ¿cuáles son los problemas que más se presentan? Si tienen un libro, que el libro no tenga el ISBN listo. Entonces, ahí lo que a veces se hace es meter 0000 en los campos y después meter una carta de explicación que el libro está en proceso con, por ejemplo, todos los que tienen libros aquí en Publicaciones en la Ibero. Si ese libro no está publicado, pues pónganse en contacto con Rosalinda para que les pueda dar una carta con la fecha de salida del libro y que ese libro está, digamos, en proceso. Y lo que ustedes van a subir como documento probatorio son las galeras del libro. Si ustedes no envían más que la carta de autorización del libro, no les va a contar. O sea, tienen que enviar la carta de publicaciones, el PDF del libro como esté, en galeras con correcciones como esté, y eso sí ayuda a que se valore ese libro en producción, ¿no? Que esté aceptado, pero que todavía le falta concluir el proceso. Ale, nada más que normalmente si no tienes el ISBN de un libro no te lo cuentan, ¿no? Normalmente ocurre así, según entiendo. Bueno, incluso si no lo tienes, en el sistema se puede registrar el 0000, te abre el espacio para cargar el archivo y obviamente el archivo que cargues ya debe de tener al menos una formación del libro. Entonces, lo que ha sucedido en el pasado es que Publicaciones envía las galeras de los libros o a veces el libro ya formado y lo único que está esperando es el ISBN porque generalmente eso es lo último que se hace. Ya el libro terminó de tener las correcciones, entonces ya lo que está en proceso de registro y de salida es justamente el número de ISBN. Entonces, es lo que toma más tiempo. Se puede ingresar en el sistema esta sucesión de ceros, pero sí tiene que ir el archivo del libro y la carta de la directora de Publicaciones diciendo que está en trámite. Incluso si se puede la copia del trámite o algo así, o sea, que se pueda certificar que eso está en trámite. Y eso sí se considera como válido. Si, como decíamos antes, si nada más envía la carta de la directora diciendo, pues el ISBN está en trámite y se va a publicar a partir, vamos a tener el libro en físico en marzo, pues no va a funcionar. Bueno, hay otro que dice, en el sistema te pide a qué nivel te estás postulando. ¿Es así o ha cambiado? No, el sistema no pide a qué nivel te estás postulando. Eso lo puede hacer cada investigador, lo puede solicitar en el área de consideraciones. Por ejemplo, si está en nivel 1 y quiere subir a nivel 2, decir, estimados miembros del comité de evaluación, quisiera proponer mi expediente para nivel 2 porque considero que cumplo con los criterios de ese nivel, los cuales son
5 o 6 productos. Por ejemplo, si ustedes ven en los criterios de su área, ese máximo, pues ustedes pueden poner, de estos 5 productos que ustedes piden, yo tengo 7. Ustedes piden que sean en revistas arbitradas, todos están en revistas arbitradas. Entonces, ustedes pueden hacer este racional de que se evalúe su expediente con criterios de un nivel específico dentro de la solicitud. Hay gente que dice, no, pues yo prefiero no solicitarlo directamente y si me lo dan, pues qué bueno que me lo dieron. Pero hay gente que sí quiere hacerlo de manera directa, entonces en consideraciones puede pedir que se le evalúe con un nivel específico. ¿Qué es lo que se incluye en desarrollo institucional? Bueno, desarrollo institucional, como decíamos, toma en cuenta todos los cargos que ustedes tuvieron de gestión. Si fueron coordinadores, si fueron directores, si fueron consejeros, si fueron, no sé, todos los cargos que se pueden tener de nivel académico y pueden explicar cuál es la ventaja de que ustedes estuvieron ahí. Si ustedes fueron coordinadores de una maestría, pues podrían decir cómo se mejoraron los índices de titulación. Si ustedes pasaron, por ejemplo, evaluaciones del PNPC, si el programa en el que ustedes estaban tenía estos reconocimientos de CONACYT y si qué propuestas se hicieron durante su gestión para mejorar el programa y la eficiencia terminal o muchos otros indicadores de esto mismo. Entonces, cada vez se toma más el papel de desarrollo institucional porque muchos investigadores pues tienen cargos de dirección, de coordinación, en fin, todos los que hemos mencionado anteriormente. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta. Sí, Laura, por favor. ¿En desarrollo institucional se puede poner las direcciones de revistas de los departamentos? No, creo que hay otro que pueden ser participación en comités editoriales o participación en comités de evaluación. Ahí ustedes pueden poner todo lo que es participación en comités editoriales y su cargo específico y el tiempo en el que estuvieron trabajando en eso. Sí, Mercedes, adelante. Va en la misma línea, por ejemplo, para coordinadora de la revista latinoamericana, ¿eso pondría en la cuestión institucional? Puede, más que en desarrollo institucional, lo pueden poner en el otro apartado. Déjenme ver cuál es el otro apartado. En el otro apartado de la solicitud, que es comisiones de evaluación, ustedes pueden, bueno, pueden poner en desarrollo institucional si es una revista de la universidad y en participación en comités de evaluación si ustedes fueron parte del comité de selección de los artículos y de aceptación de estos mismos para cada volumen. Igual se puede introducir un pequeño párrafo en consideraciones generales de la importancia de la revista a lo largo del tiempo. Sí, por supuesto. En consideraciones, ustedes pueden hacer el resumen de todas las participaciones y toda la productividad que han tenido y hacerlo de manera ya más detallada en los otros 2 incisos. Pero como el gran problema que hay es que consideraciones tiene una extensión muy limitada. Ustedes lo van a ver cuando empiecen a trabajarlo. Básicamente son 2 cuartillas. Entonces, a lo mejor lo que ustedes quieren resaltar en esas 2 cuartillas es sus redes de contactos nacionales e internacionales, su productividad, la valoración de sus artículos, etcétera, y dejar esas otras 2 secciones también con información. Entonces, lo ideal es tratar de tener un equilibrio entre esas 3 secciones de texto libre para que puedan decir todo lo que ustedes quieren decir al comité de evaluación. Bien, pues creo que no hay... Jorge, sí. Jorge, adelante. Sí, una pregunta para saber cómo funciona eso en el sistema. Tú comentaste que
que aparecen directamente las publicaciones, los productos ya cargados, uno tiene que terminar de poner la información, ponerla en el orden, pero los que están en el lapso de marzo a diciembre, ¿aparecen o no aparecen? ¿O cómo yo lo sumo? Es decir, porque nos comentaste que las publicaciones que no alcanzaron a entrar, pero por ejemplo, yo fui evaluado en el 18, ¿no? Sí. Hace 3 años. Entonces, de marzo en adelante, del momento ese en adelante, salió una publicación. Sí. Pero esta, como es el año de evaluación, me imagino que no sale precargada. ¿Cómo yo la puedo, o si sale? Sí, es lo que mencionábamos antes. Durante diciembre y enero, ustedes tienen que cargar la información de toda su productividad en el CBU. Si ustedes cargan esa información en el CBU, en el momento que se abra la convocatoria, ustedes la van a ver enlistada. Pero tienen que cargarla en el CBU ustedes mismos. Esa publicación que estuvo en proceso, la tienen que dar de alta ustedes en el CBU para que cuando abra la solicitud vean el espacio para poder cargar el archivo. Lo único que van a ver cuando abre la solicitud son los registros, digámoslo así, bibliográficos de los artículos, de los libros, de los capítulos. Entonces, la solicitud lo que les va a pedir es cargar el archivo, catalogar esos productos que ustedes tienen como de investigación, de docencia o de difusión, para que sean tomados en cuenta por el comité de evaluación. Entonces, es un papel muy importante el que ustedes tienen que hacer en revisar durante el mes de diciembre y enero qué fue todo lo que produjeron en este periodo para asegurarse que esté capturado en el CBU. Sí, Jorge. Pero ese es el detalle particular. Lo que aparece capturado, que yo capturé en el CBU, ¿es toda la producción global o solo la producción que está dentro del último lapso en el que me van a evaluar? Te va a aparecer solo la del último periodo, pero el SNI en la solicitud lo que hace es considerar todavía 2017 como parte de tu periodo de evaluación. Entonces, en la solicitud sí va a aparecer, si tú ya lo capturaste, sí va a aparecer ese rubro. Y yo te recomiendo en esa duda que tú tenías de si habías reportado algo que estaba en proceso y finalmente se publicó, recordárselo al comité en el área de consideraciones. Por ejemplo, tú puedes decir, para cerrar la última evaluación, yo tenía como aceptado el artículo X, el cual finalmente se publicó en el mes de diciembre de 2017, ya no entró formalmente al periodo, por eso lo vuelvo a incluir en esta evaluación, para que no consideren que estás duplicando, que estás engañando, eso sería lo ideal, hacer esa pequeña nota de clarificación. Sí, Valeria. Sí, mira, yo, como sabes, en este periodo tuve un año más de plazo por maternidad. De hecho, también lo aprovecho para contarle a todos los presentes que a las mujeres que si se embarazan en el periodo pidan un año de extensión. Mi contrato empieza en el 17, pero entonces, ¿contará desde 2016? En mi caso, que tengo una extensión de un año en este periodo. Gracias. En tu caso, si empezó tu nombramiento en 2017, teóricamente tendría que contar desde marzo de 2016 o desde la fecha que cerró en 2016 al último día que esté abierta la convocatoria de 2021. Teóricamente el sistema tendría que reconocer eso y abrir ese periodo previo a el inicio de tu nombramiento. Ok, gracias, lo voy a revisar. Sí, pero no lo sabré hasta que no me aparezca la solicitud, no sé hasta que no la vea y no se cargue en el sistema si dice 16 o 17, ¿verdad? Es un misterio por ahora. Exactamente, es un misterio por ahora hasta que abra ese sistema. Así es. Ok, adelante. Bueno, lo preparo, gracias. Muchas gracias. Sí, Alejandra, una pregunta. Déjame mi caso personal. Yo tengo un artículo publicado, ya está aceptado, ya la revista lo publicó en línea, pero sí, va a salir en papel publicado recién en, creo que mayo del 2021. ¿Lo puedo incorporar a mi producción?
Sí, por supuesto. Es importante también mencionar eso en consideraciones. Tú puedes decir que ese libro ya está en línea, incluso No, incluir... es un artículo, perdón. Es un artículo, perdón. ya está publicado, la revista ya lo puso en línea, ya está en la nube, pero Sí. en papel sale recién en el 21. Entonces mi pregunta es, ¿qué año le pongo? Le pongo 21. Sí, bueno, yo creo que le puedes, lo que pasa es que el sistema, si tú, vamos a suponer que el sistema cierra en marzo de 2021 y tú dices que va a estar publicado en mayo de 2021, el sistema no te lo va a aceptar, porque no acepta, digamos, como programaciones futuras. Lo que puedes hacer es poner la fecha en que salió en línea y que está disponible, porque finalmente ese producto sí está ya aceptado y publicado, y hacer esta mención y aclaración en consideraciones para que la tome en cuenta el comité de evaluación. Perfecto, gracias. Sí, pues creo que ya no hay ninguna otra pregunta. Yo les agradezco mucho su participación el día de hoy y que se tomaran el tiempo de venir a la sesión. Por supuesto, esto es solo un avance. En enero, con mucho gusto, estaré disponible para enviarles la liga de la biblioteca, para seguir haciendo, digamos, a seguir revisando y viendo los documentos que publica CONACYT y tratar de estar en contacto para tratar de resolver los problemas que se presenten. Pero para mí era muy importante que ustedes pudieran ubicar la productividad que tienen en estos días y cuando inicie la avalancha de la convocatoria, no tener todo eso hasta enero. Entonces, como sí ir planeando un poco esto en estos días. Muchísimas gracias a todos. Les agradezco mucho su ayuda y su atención. Gracias. Gracias, Ale, gracias. Gracias. Saludos a todos. Gracias, Ale. Que les vaya muy bien. Gracias, Ale. Gracias, Alejandra. Muy amable. Muchas felicidades, bye. Muchas gracias. Muchas felicidades. Gracias. Gracias. Dios. Ale, una pregunta. ¿Nos vas a compartir el PowerPoint o la grabación? Sí, voy a compartir el PowerPoint y la grabación. Ay, genial. Muchísimas gracias. 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 Gracias a ustedes. Gracias, Ale. Gracias a Chele. Gracias, un abrazote. Gracias por todo. A ti, Ale.